Buenas noches, vamos a realizar el ejercicio 2 de teclado matricial que dice utilizar un teclado matricial 4x4 e indicar en una pantalla LCD el resultado de cuatro operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división, donde las instrucciones número y la operación sean a través de presionar las teclas de dicho teclado. Entonces aquí tenemos nuestro código. Entonces primero tenemos nuestras librerías, tenemos nuestras configuraciones Pragma. Entonces en la primera configuración tenemos Fox igual a intox-hs, que es la configuración de la frecuencia del oscilador interno. Tenemos nuestra configuración WDTEC y la tenemos apagada porque es nuestro perro guardián, que en caso de que nuestro programa se demore en ejecutar en alguna línea, no se nos vaya a reiniciar. Y tenemos nuestra configuración LVP apagada, que es la configuración para que no trabaje a un voltaje menor al inicial, que es 5 voltios. Aquí definimos la frecuencia de nuestro oscilador, que es el máximo, que es 8 MHz. Definimos un tiempo. Entonces aquí, como vamos a utilizar una LCD, vamos a definir digamos que nuestras configuraciones principales. En la primera tenemos la DC, que es la limpieza. En la segunda tenemos nuestra RH, que es la línea 1 de caracteres. Tenemos nuestra EMS, entrada dirección derecha, DC, indicador encendido flechado del display. DSR es el movimiento hacia la derecha, DSL es el movimiento hacia la izquierda, FS es la línea 2 a 8 bits, el, el RAW1 es la primera fila, el RW2 en la segunda fila, y en nuestro EIRS es para habilitar nuestro LCD. Entonces acá nosotros tenemos nuestras configuraciones, nuestros void. Entonces en el primero tenemos void setting, que es donde vamos a llamar nuestras funciones. En nuestro void setting LCD, en nuestro write LCD y en LCD es donde vamos a poner las configuraciones iniciales de nuestro LCD. En data LCD control interrupción, ahí es donde vamos a poner nuestro control. Entonces llamamos eh, unas variables. La primera la llamamos como underchar, como keyboard, y llamamos una matriz a 10 movimientos, que más adelante vamos a saber para qué es. Entonces llamamos unas variables de tipo entero y unas de tipo flotante. Entonces tenemos acá, entonces acá es lo interesante. Entonces acá tenemos nuestra matriz. Antes de continuar, tenemos nuestra matriz con nuestros números de nuestro tablero matricial. Entonces aquí vamos a ver nuestro tablero matricial. Entonces acá tenemos nuestros 7, 8, 9, 10, perdón, 9, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Entonces acá vamos a nuestro programa y vemos que está 7, 8, 9 y los números de al lado, que son los que nosotros vamos a usar como nuestros operadores lógicos, que es el 15, el 14, el 13, el 12. En este caso vamos a utilizar el 10, el 11 lo podríamos usar, pero no lo vamos a utilizar en este programa. Entonces declaramos nuestras variables, estas las declaramos como igual a 0 para que no nos genere un error, y esta también. Entonces vamos a iniciar. Entonces tenemos nuestro void main, que es donde vamos a llamar a nuestra función. Llamamos a setting, que es nuestras configuraciones iniciales, y tenemos nuestro while para el ciclo infinito. Entonces en nuestro void setting tenemos nuestro oscon, que es igual que no, bueno, void setting no recibe parámetros, no retorna. Oscon 0x72, que ejecutación de tareas principales, y declara el oscilador interno, que es 8 MHz. Addcon 1 igual a 0x0f, que es igual al trabajo, que el trabajo sea la misma tensión inicial, que son los 5 voltios,
y 13 canales digitales, el tris B. Entonces nosotros acá tenemos que nuestras salidas, nuestros números más significativos van a ser nuestra entrada y los menos la salida. Entonces aquí tenemos, declaramos B, que solo nosotros vamos a usar, eh, un momento, vamos a usar nuestras salidas B, pero unas van a ser las columnas y otras las filas, o sea, unas van a ser nuestras salidas y otras nuestras entradas. Y acá estas son nuestras entradas y ya. Ahora, entonces aquí tenemos que definir D como entrada, E como entrada, B la mitad son los menos significativos, son salidas y los más significativos son entradas. Definimos la inicialización, entonces van a iniciar en cero, va a iniciar las entradas al contrario de de cómo definimos cómo van a ser, si van a ser entradas o salidas. Y aquí definimos que nuestras entradas, como no nos importa mucho las salidas, entonces nos preocupamos por que inicien las entradas en cero. Tenemos nuestro lat D que inicie también en cero y nuestro lat E que nos inicie en cero. Entonces aquí tenemos las configuraciones del SD, que la primera es la entrada a dirección derecha, que es EMS, DST, que es el indicador encendido flechado del display, FS, que son 2 filas 2 bits, y el CD que nos va a limpiar. Entonces primero nosotros para iniciar tenemos que llamar nuestras interrupciones externas. Entonces tenemos nuestra interrupción global en 1, tenemos nuestro RBI en 1, que es la interna, y nuestro RBIF, que es el que nos va a hacer la limpieza. Entonces aquí tenemos nuestras configuraciones, las que habíamos hablado al inicio, que es Voice Setting LCD, que recibe la información, nuestro Write LCD y nuestro Void LCD, que también nos dice, nos da como el inicio o la habilitación del display. Entonces aquí es donde empezamos. Entonces, y un Cinder Chart, tenemos nuestro keyboard. Entonces acá nosotros tenemos nuestro lat. Entonces que me inicie el barrido hacia arriba y hacia abajo. Entonces este dice para que I, que ya está predeterminada, eh, si I es igual a 0 y es mayor o igual a 3, entonces cuénteme uno a uno. Entonces ya entró a este, entonces tengo mi if, entonces si el puerto BR4, el puerto BR4, el puerto BR4, o sea, mi columna 1, vamos a iniciar por nuestras columnas, entonces columna RB4 es columna 1, RB5 columna 2, RB6 columna 3 y RB7 columna 4. Pero entonces acá, ¿por qué ponemos 3? Porque él inicia de 0. Entonces 0, 0, 1, 2, 3 y así nos da nuestras 4 columnas. Entonces tenemos eh, si nuestro port entra a RB4, entonces J es 0, si no, entonces sí, y así va a hacerlo hasta que llegue, hasta que pase por todas las columnas y él detecte cuál fue la columna donde se pulsó el número o el nombre. Entonces, después de eso, entonces ve que me haga el corrimiento de 1. Y entonces acá ya me entra a mi matriz para que me tome la I, que es el número que yo ingreso, y la J para que me tome la columna. Entonces en nuestra interrupción, datos de interrupción, entonces en estos datos de interrupción básicamente entonces ponemos nuestro si RBIF es igual a 1, entonces si el puerto B, y aquí me está diciendo
¿qué está haciendo el puerto B? Entonces se conoce como el enmascaramiento del puerto B, y solo garantiza que se haga un flanco de subida. Entonces cuando solo, esto quiere decir que cuando solo me interesan las columnas, que son las entradas, y que esto sea diferente, entonces el cero quiere decir que se presionó una de las teclas. Entonces hacemos nuestro barrido de nuestro teclado matricial con nuestras variables que ya preestablecimos, y él nuevamente va a entrar al keyboard, que es nuestras configuraciones de las columnas, donde detecta en qué columna fue pulsado nuestro número. Entonces él lo que va a hacer es que cuando detecte un número y dice que es diferente de cero, entra de una vez al if, o sea, a esta condición. Entonces aquí hace nuestro control. Entonces si restri es igual a 1, que es tal vez el límite de igual, entonces if, entonces acá lo que nosotros estamos haciendo es estableciendo cuál va a ser nuestro igual, donde vamos a tener como nuestra respuesta después de presionar. Entonces que igual a 1, igual a 11, esto quiere decir que es el número. Entonces él lo que hace es de una darme el resultado. Entonces nosotros lo vamos a ver más adelante. Y acá necesitamos reiniciar la bandera. Entonces entramos a nuestra configuración void control, que es donde vamos a contar el número, vamos a hacer un conteo 1 a 1. Entonces sí, aquí lo que vamos a hacer es darle la primera condición para que me tome un número, después me tome la operación aritmética, y después me tome el otro número. Y después de eso pueda yo tener el resultado. Pero entonces eso lo veremos más adelante, que tendremos nuestras operaciones. Entonces aquí tenemos que si nuestro número es igual a 1, que es igual el primer número, entonces nuestra condición 1 sea igual a mi case, o sea que me dé un igual, o sea que me muestre mi número. Si el número es igual a 2, o sea es mi segundo número, entonces entreme a la condición 2, que es donde tengo mis operaciones lógicas. Si mi número es igual al número 3, entonces entreme a mi condición número 3. Y tenga un delay de 10 segundos. Entonces ahora tenemos nuestro switch. En nuestro switch, entonces ahí es donde nosotros vamos a jugar con el signo, o sea, con nuestras operaciones lógicas, que es este, nuestro DN D2. Entonces entonces cause 15, que es nuestro número de pulsador en el teclado matricial, es igual a la operación. Entonces este oper es igual a la operación igual a la condición 1 más la condición 3. Entonces imprímame, entonces en la matriz imprímame suma, digamos, porcentaje punto 2f operación, y entonces le doy un break. Igual, entonces tenemos en el caso que, y este dice suma porque este es el que me va a generar la suma, por eso acá está más. Entonces entonces ya pasamos a, si no, digamos que nosotros no pulsamos nuestra tecla, nuestro pulsador número 15, entonces entramos a nuestro pulsador número 14. Entonces en nuestro pulsador número, en caso de que sea el número 14, nuestra operación será una resta. Entendemos nuestro CND1 menos CND3, y esto nos da igual a la resta, y tenemos un break. Igual, ahora tenemos nuestra tecla 13, que es nuestra multiplicación. Entonces esto lo que me va a hacer básicamente es imprimirme en el LCD multi, en este digamos multi PL, y me escribe el resultado de la operación. En el caso 12, entonces me va a hacer es la división,
entre C de 1 dividido Cn de 3. Entonces división y me imprime la operación. Y ahora pues para finalizar, entonces ya tenemos nuestro void data LCD donde llamamos nuestro setting digamos que de la parte de la línea que vamos a usar, que en este caso es la 1. Entonces, si i es igual a 0 y es mayor o igual a strlen del texto, que es la matriz, entonces cuénteme uno a uno y váyaseme a la configuración nuevamente del LCD. Estas son como las configuraciones del LCD. Entonces vamos a ver nuestra simulación. Antes de eso, vamos a simular nuestro programa. Vamos a esperar un momento. Entonces ahí me está diciendo que efectivamente corrió bien. Entonces vamos a mirar nuevamente el nombre, perdón, el nombre de nuestro programa, que es aula 21-tercer-corte. Entonces vamos a nuestro código, a nuestra simulación, vamos a mirar que tiene cargado. Yo aquí ya lo tengo cargado. Entonces vamos a ir nuevamente. Entonces yo lo cargué dice que la última configuración, modificación fue a la 1:47 minutos. Entonces ingresamos y le damos OK. Ahora vamos a ver cómo funciona. Listo, entonces vamos a darle play. Entonces yo voy a pulsar el 1. Vamos a hacer todas las operaciones rápidamente. Entonces 1 más, que era nuestra operación 15, más 9 nos da igual a la suma, que es 10. Ahora vamos con la resta. Entonces 7 menos, que era nuestro 14, menos, digamos que 5, es igual, resta es igual a 2. Vamos a hacer un intento con un número pequeño y después un número grande. Entonces 6 menos 9 me da igual a un número negativo, que es menos 3. Ahora vamos a hacer un intento. Entonces 6 por 3, que si yo le pulso otro número, que fue la condición que pusimos, él no me lo va a tomar. Él ya solo ejecutó la operación CD1, CD2 y CD3, y yo ya les tengo que dar mi igual. Entonces multiplicación igual a 18, 6 por 3, 18. Ahora 8 dividido puede ser 5, es igual a 1.6. Muchas gracias.